Hola, hola mis coctelitos cognitivos, ¿cómo se encuentran en este hermoso miércoles caluroso que se derrite uno? A mí me gustaría saber, tuvimos que cortar la transmisión porque me están comentando que no se escucha. Me gustaría que me escribieran para ver si ya se escucha, si algo está pasando. No nos podrán escribir si se escucha o no. Escríbanos por favor para ver si se escucha o no se escucha y empezamos otra vez desde el inicio y no se pierda nada porque todo, dice Ricardo Rodríguez, todo bien. Hola ya. Ricardo, un besote. Dicen que ya se escucha. Ay, perfecto. Bueno, pues voy a aprovechar para presentar a nuestra gran invitada, nuestra queridísima sexóloga Ana Verónica Vivanco. Ana, perdón, ahora sí que vamos a retroceder todo. No te preocupes, iniciar. Sí, claro que sí. Ana, ¿por qué escoges esta área? Cuéntanos. Pues mira, realmente la escojo porque es algo que me gusta muchísimo. ¿Sí? Escogí la carrera por el tema de, siempre me ha llamado la atención estos temas de la interacción humana, ¿no? De cómo es el por qué reaccionamos de distintas maneras. Y hablando de sexualidad, pues el hecho de que muchas veces creo que por ser mujer nos reprimen en muchas cosas. Y es algo que creo que desde niña me he preguntado, como, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo esto? ¿O por qué yo no puedo el otro? Y creo que es lo que me llevó a, hablando en sexualidad, pues también se habla mucho de todos estos temas, ¿no? De género, no todo es erotismo como tal. Entonces, pues creo que realmente fue por eso, por un interés pues totalmente personal y por gusto. Y por gusto. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por traer este gran conocimiento. Me gustaría empezar a preguntarte precisamente del tema, ¿no? Estos tabús, los tabús de mi sexualidad, estos tabús que no se tocan y como habíamos hablado, de hecho en audio habíamos tocado este tema, cómo esto orilla a una sociedad, a una prohibición y esa prohibición nos guía a una ignorancia, ¿no? Así es. Sí, mira, realmente debemos saber todos que la sexualidad es una construcción social. Claro, gracias. Que la sexualidad siglos atrás no existía. Eso se fue generando afortunadamente. Qué bueno que hoy existe, que obviamente las necesidades fue haciendo que pues se diera, que existiera como tal, porque va cambiando estos dogmas que nosotros tenemos con el paso de los años y que con investigaciones a través de métodos científicos se van descubriendo. Y es como la sexualidad empieza a crearse, ¿no? Hablando en tabú, pues hay muchísimos tabú en sexualidad y bueno, quisiera como decirles a las personas que nos escuchan, que nos ven, que empieza desde la educación que nosotros les damos a nuestros hijos y a nuestras hijas en casa, ¿no? El tema de cómo educamos desde el género, desde por ser mujer. Favorable. Un ejemplo, ¿no? Empezamos, como dices, desde esta equidad, pero también siento que la conciencia que llevamos a generar muchas veces no es favorable. ¿Por qué lo digo? Yo me considero una persona que doy herramientas, pero fíjate que me venía yo checando, y les quiero compartir a todos, pero venía yo checando ahorita que venía manejando realmente. Pues es malo. Y aunque no lo crean, viene desde la religión, ¿no? Es muy curioso que la religión nos reprima de esta manera y obviamente no cada quien es libre de decidir en qué creer, en qué no creer. Mencionaba que siglos atrás pues el placer lo veían como algo malo, la salud mental la asociaban a esta parte de que entre más sano fueras era que menos deseabas el placer. Como que la salud mental, la iglesia lo veía que era sinónimo de que eras una persona santa. Ok. ¿Ya? Entre menos placer sintieras, eras más santo. Ajá, y más sano. Y más sano. Más sano, o sea, eras como... ¿Por qué crees que es cuando nos dicen los psicólogos? Okay. Desde ahí, o sea, desde eso, o sea, que pareciera que, psicólogos, es como, está malito de su cabeza. Okay. Entonces, tú estabas bien si no sentías este placer. Eso era como, tú estás sano. Porque no sientes, no andas pensando en cochinadas, okay, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Te voy a hablar un poquito de la historia, claro. Hablando en sexualidad, y todo empieza desde la educación en género, ¿no? Te voy a hablar de siglos atrás, cuando Tomás de Aquino era el que decía que nosotros como mujeres éramos un mal necesario para la humanidad.
que nosotras como mujeres a lo único que veníamos al mundo era para procrear, para reproducirnos y para dar vida, ¿no? Sí. Entonces, imagínate que desde ahí, desde por ahí del siglo VIII, el siglo XII, más o menos, se mencionaban estas ideas de las mujeres, y entonces quiero que ahorita ubiquemos, por ejemplo, las palabras que ocupamos cuando hablamos. El lenguaje tiene muchísimo que ver. Masculino, femenino. Femenino significa la que tiene menos fe. Sí. Entonces, imagínate. Sí, ya lleva un peso. El peso que lleva cuando decimos yo soy femenina. Sí, soy la que menos fe tengo. Así es. Masculino. Más, ¿desde cómo empieza la palabra? Masculino. El que sabe más o el que tiene más conocimiento. Exactamente. Sí. Y entonces, por eso justamente decían esta parte de que pues no, o sea, decían las mujeres pues nada más vienen a como éramos el horno. Ajá, una incubadora. Ándale, exactamente, una incubadora, ¿no? Y entonces mencionaban todo este tipo de situaciones que evidentemente, afortunadamente se han ido cambiando, pero toda esta parte donde ellos creían o hacían menos a la mujer desde cómo le hablaban, el significado que le daban a las palabras, ¿no? Entonces, pareciera que no importa lo que decimos. Por ejemplo, dama significa domesticada. Entonces, imagínate, y muchas mujeres muy orgullosas dicen, yo soy toda una dama. Qué fuerte. Sí, o sea, es que tienes razón ahí, sí, porque realmente creo que utilizamos muchas cosas a la ligera y teniendo esta parte analítica, esta parte de pensamiento crítico, deberíamos de meternos a estudiar, ¿no? A analizar por qué. ¿Quién dice que tiene que ser así? Claro, y digo, no es como que, voy a ponerme a investigar, o sea, desafortunadamente son temas que tal vez no sé si no les interese a la gente o justo por este tabú yo creo lo reprimen. Que es eso. ¿No? Lo reprimen y dicen no voy a hablar de esto. Hablándote un poquito de la historia, también comentaban, como el mismo Tomás de Aquino decía, que el hombre estaba hecho a imagen y a semejanza de Dios. Eso lo dice la religión, lo menciona todo el mundo, ¿no? Y que la mujer no, la mujer estaba a imagen y semejanza de Dios, pero empañada, porque nosotros venimos de la costilla. O sea, imagínate, es alguna historia que todo el mundo sabe, que cuando vas a catecismo te dicen, y tú como, o sea, desde ahí, o sea, ellos nos hicieron el favor, ¿sabes? O sea, como de existir, sí. Como de, bueno, pues te doy algo. Y lo ven como, ay, gracias, qué romántico, ¿no? Ya sabes, o sea, desde este tipo de cosas que realmente no vemos lo que hay más allá, ¿no? Y entiendo que no se vea porque es algo que nosotros vamos transmitiendo, nos van enseñando de generación en generación, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito a lo que te mencionaba de entre más la salud mental se veía como desde si eras santo o no, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedía? Tiempo atrás le tenían miedo al diablo. Era como si haces algo malo, te vas a ir con el diablo. Si no lo haces porque eres santo, te vas a ir con Dios. Sí. ¿Me explico? Y entonces desde ahí nos empiezan a generar una culpa inconsciente. Si yo deseo, me va a ir mal. Sí. Si yo siento placer, me va a ir mal, ¿no? Y evidentemente se empezaron a darse cuenta que había placer. Entonces era como, no, eso no. Imagínate desde hace cuánto tiempo atrás, estoy hablando del siglo XII hasta hoy, que esos mensajes vienen con papá y mamá. Voy a poner un ejemplo, no sé si a alguien de los que nos está escuchando les pasó, que no sé, hay un niño desnudo y le dicen, tápate, no seas cochino. Uh-huh. Pero ¿por qué cochino? ¿Dónde está haciendo algo sucio? Uh-huh. O sea, ¿dónde está lo malo de estar desnudo? O sea, y no es como que ahorita me desvista, o sea, no, sino que desde niño, imagínate cómo impacta en el niño o la niña. Cognitivamente, ¿no? Exactamente. Esa información. Como de no, eso está mal, tápate, o el no te agarres ahí. Ajá. Ahí, ¿no? ¿Y por qué ahí? ¿Ahí dónde? El lenguaje impacta mucho también. La sexualidad, como decía, es algo que se va construyendo y se construye desde cómo nos habla papá y mamá de niños. ¿Qué nos dicen de nuestro cuerpo? ¿Qué nos dicen de él? ¿Qué información nos dan? Entonces, me mencionaste hace rato,
Yo hablo ciertos temas con personas cercanas. Sí, con mis hijos, o sea, con mis jóvenes. Ok, ¿tienes hijo, hija, varón, sí, niña? Sí, un varón y una señorita. ¿De qué edad? De 19, de 18 años. Ah, perfecto. Sí. Ok, y ¿cómo, yo te preguntaría, ¿cómo haces alguna diferencia por el hecho de ser mujer y ser hombre? Pues no, de hecho no. ¿Sabes cuando empecé a quitar todo esto, muy aparte de la psicología? Sí. Cuando me di cuenta que un día, porque también los hijos nos psicoeducan, mi hija salió y le dije a su hermano, acompáñala, pero ella tenía como unos, que será 12, 13 años, 14. Ajá. Y le dije a su hermanito, que es un año más chico, me acompaña a tu hermana. Ay, no, yo no la quiero acompañar. Le digo, acompáñala, ándale, es mujer. O sea, ese fue como mi argumento, ¿no? Sí. Y me psicoeducó cuando me dijo, entonces cuando yo salga ella me va a acompañar por ser hombre. Y entonces ahí se me quitó. Ahí derrumbó esa barrera porque tiene razón. O sea, realmente los dos sentimos, los dos sangramos, los dos amamos, los dos de todo, ¿no? Entonces tiene razón mi joven, ¿no? Los dos somos seres humanos. Sin embargo, imagínate cómo él tuvo esta capacidad analítica. Sí. De decir, ¿y por qué? Por ser mujer tengo que acompañar la fuerza. Ajá. ¿Y a mí quién me va a cuidar? O cómo, ¿no? O sea, qué bonito o que estas generaciones pues la tengan. No en una generalidad, porque todavía falta muchísimo. Hay muchos mensajes inconscientes todavía en la música, en la tele, en internet ahorita, ¿no? Hay muchísimo, pero también ya hay más información, ¿no? Entonces, bueno, te mencionaba esta parte, ¿no? De cómo la historia va generando estos tabús, o sea, esto de no sientas, o sea, el tema del hedonismo les conflictuaba muchísimo. Y creo que les conflictuaba justo porque se ignoraba toda esta parte de que pues el placer es parte de la vida, el placer es parte desde el ahorita, o sea, no te hablo un placer erótico. No, ahorita es un placer estar aquí contigo y con cada uno de los y escucharte y que me escuches. O sea, hay placeres mínimos, como hasta el bañarse, vaya. Sí. ¿Qué siente uno cuando se baña? Es riquísimo. No, es como estoy limpia, o sea. Y de repente esto se reprime tanto porque antes, cuando empieza toda esta construcción de sexualidad, lo relacionaban con el diablo. O sea, era como lo que podían poner como blanco-negro, bueno-malo, sí, ¿no? Y entonces después la iglesia dominaba toda esta parte, la infancia, la familia, los derechos, dominaba todo. ¿Qué sucede? Empieza a existir la medicina. Y entonces ya era como hasta cierto punto la misma manera de opresión o de represión, pero pues con una bata blanca. Pero bueno, empiezan como a decir esta parte de no tengas relaciones sexuales porque te vas a enfermar, ¿no? Vas a tener una infección de transmisión sexual. La medicina lo disfraza de esa manera. Y sí, o sea, sí, obviamente debe haber una responsabilidad. Sí, claro. La psicología lo pone como trauma. Pues date cuenta, viene religión, medicina, psicología. O sea, va cambiando. Sí. Al final es el mismo mito, con otro rito. O sea, controlan de cierta forma la sociedad y está bien. Pero lo que yo no considero que tal vez sea lo más idóneo es que justo estos temas les cuesten tanto trabajo hablarlos con los hijos. Y te voy a decir por qué. Por eso se dan embarazos no deseados. Probablemente ahorita como ya hay más información, como ahorita ya pues todo lo tienen a la mano, pero todavía hay mensajes donde yo escucho que dicen, ay, se embaraza por mensa o porque quiso, porque ya puede cuidarse. Claro que puedes cuidarse, pero sí. Miren, les voy a poner un ejemplo que sucede en las parejas. Supongamos que son dos chicos, un chico y una chica de 15 años. Uh-huh. Y entonces ya saben que se gustan, ya saben que se atraen, ya saben que van a ir a su casa, ya saben que van a tener relaciones sexuales incluso, pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque les da pena, ¿no? Sí, claro. Porque hay esta represión de que te estoy platicando un poquito de la historia en la sexualidad, donde no se permitía, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Si la mujer se atreve a hablar y decir, oye, yo traigo un condón, se le da un significado a la mujer como de libre, uh-huh, como de
liberal. Y como dicen la palabra de 4 letras. Sí, ¿no? Claro. ¿No? Es como tú un condón, o sea, como si ese tema solo fuera de hombre, ¿no? Sí, claro. Como que el hombre socialmente tiene permitido esta parte incluso de tener muchas mujeres, ¿no? La mujer no. Y entonces es como, pues mejor no digo nada y a la hora, pues, ¿qué sucede? Pues lo hacen, lo intentan y ¡pum! Se embarazan, ¿no? Desde ahí, ¿no? Yo invitaría a los que nos escuchan que tienen hijos o hijas, ya no es cuestión de género, que tal vez si les cuesta mucho trabajo y dices, ¿cómo le hago? Y luego veo en terapia mandan a los hijos, o sea, los papás me hablan muy asustados y manda a terapia a los hijos. Bueno, no, quien debe tomar la terapia son los papás. Claro. ¿Por qué? Porque los hijos, yo les podré decir misa, lo que sea, van a decir, y tal vez les entre y digan, ok, pero llegan a su mismo círculo, que es la casa. Entonces va a ser como, ¿a quién le hago caso? ¿A mi mamá o a la psicóloga? Claro. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo intentar, pues que sepan de dónde viene este tabú, esta represión, donde, o sea, fue cambiando a lo largo de los años, ¿no? Hablando en erotismo, por ejemplo, en esos tiempos que te hablo, en la historia de la sexualidad, se dice que los hombres les hacían cartas a las mujeres y cuando les hacían cartas a las mujeres, describían el tobillo de las mujeres, hablando en erotismo. ¿Por qué crees que pasaba eso? No, cuéntame, no tengo ni idea. Porque las mujeres estaban todas cubiertas y lo único que se les veía, o sea, la falda llegaba hasta arriba del tobillo. Entonces los hombres lo único que veían a descubierto de la mujer era el tobillo. Y entonces empezaban a fantasear. El erotismo fue cambiando a lo largo de los años. Antes a los hombres no les excitaba lo mismo que hoy en día excita. Y hoy en día estamos muy descubiertas. Claro. Imagínate qué impacto, ¿no? Yo creo que siglos atrás infartan las mujeres no vienen y nos jalan de las patas. ¿Por qué te destapas tanto, no? Imagínate desde ahí, o sea, cómo antes se fue descubriendo cuando nos dieron derecho a usar falda a las mujeres, porque esto no estaba permitido, ¿no? Y todos estos mensajes secretos que se ven, hay mucho machismo, muchos temas donde la gente no hace consciente cuánto daño hace, ¿no? Y que viene tiempo atrás, que es algo totalmente cultural, totalmente histórico. Por ejemplo, antes los maestros, Sócrates, Aristóteles, eran de cabello largo. Si ves hoy en día un hombre con cabello largo, es como, ay, sí, parece mujer, o ay, hippie, o no, ¿sabes? Sí, sí. O un hombre con falda. O sea, lo ven como, o sea, de veras, y antes no, incluso los maestros de antes, la cabellera larga era sinónimo de sabiduría, ¿no? O sea, entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que mediante los años van cambiando, pues, los mitos, los ritos, pero al final todo lo vamos creyendo desde lo que escuchamos, desde lo que vemos, desde cómo está mi entorno. Si todos se ríen de que un hombre es femenino, pues yo también me río, ¿no? Y hace rato hablábamos del significado de la palabra femenino, ¿no? La que tiene menos fe. Es muy chistoso, o sea, hablando de cómo nos vestimos, ¿por qué a la mujer se le permite usar pantalón y no pasa nada? Es un artículo de hombre. Sí. De hombre. O sea, es como pues te doy chance que ocupes algo mío de hombre. Si un hombre ocupa algo femenino, es como un insulto. Es como, ¿cómo vas a denigrar la imagen del hombre? No, y hasta cognitivamente, el hombre que utiliza una prenda o algún artículo de mujer, automáticamente empieza a generar su propia voz o su comportamiento como más femenino, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? Como esta maquinita... ¿Cómo impacta? Sí, claro. Como esta maquinita guarda información y hasta lo empieza a copiar. Exactamente. Pero viene de esto que te estoy diciendo, donde si desde hace siglos atrás nos decían que nosotros, pues, como, ¿para qué están acá? O sea, yo no sé si nos toque ver el cambio. Yo creo que no, porque tal vez lo veremos en ciertos porcentajes. O sea, sí, como munditos, como... Sí nos está costando mucho. No, la verdad, sí cuesta mucho, Ana. Bueno, sí, porque yo les digo, venía yo manejando y venía yo cuestionándome qué tan
profesional o en esto de mi maternidad soy en el aspecto de poderme abrir con mis jóvenes y solo toco temas como te había comentado, ¿no? Como anticonceptivos, pero no toco temas como te había comentado del placer, del embarazo, de qué pasaría si te embarazas, qué pasaría, porque normalmente ponemos ese punto como muy caótico, ¿no? Como habías dicho, ¿no? Si te embarazas es porque eres esto o porque eres el otro. No, pero ¿qué pasaría si pasa? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? Creo que desde ahí también cortamos mucho los panoramas. Y eso también podría permitir, porque la base que tiene el humano de imaginar es infinita. Y eso también te puede motivar a evitarlo, ¿no? Claro, sí. O a ser más precavido. Sí, exactamente. O decir, estoy preparado, cuestionarte toda esta parte, ¿no? Y justo como le tienen miedo al placer. Sí. Nos da miedo, es como... O sea, pero imagínate cómo ha impactado esta parte de, es que eso es malo. ¿Por qué va a ser malo? No tiene que ser malo. Y va en el día a día, en el que de repente tenemos culpa por disfrutar, en el que de repente si todo va bien es como, ¿por qué todo está bien? O sea, como, ¿por qué no me pasa algo, no? O sea, es algo en la religión. Yo opto mucho la religión y no por meterme con las creencias, pero porque en verdad impacta. Antes eran como los pecados. Esto de los pecados tiene muchísimo peso. Las oraciones, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. O sea, estás en misa, estás pegándote, ¿no? O sea, es como, ¿por qué, no? Y trae un mensaje. Y no digo que no se tenga fe, claro que se debe tener fe. Claro que cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera creer, pero creo que hoy invitaría a las personas que nos están escuchando que se cuestionen el ¿qué creen? ¿Solo lo que les enseñaron? ¿Solo lo que escucharon? ¿Qué tanto de nosotros es auténtico? Claro. Porque lo investigo, ¿no? O sea, no nací sabiéndolo, ¿no? A ver, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Cada quien decide en qué creer, pero muchas veces creemos en los dogmas, en las creencias que tenemos. Va pasando el tiempo, se van investigando cosas a través de los métodos científicos y es como descubren muchas cosas más, ¿no? ¿En qué estoy decidida a creer yo? Yo, Ana Verónica, decido creer en los derechos humanos. Y todos tenemos derecho de saber qué nos puede respaldar, cómo puede ser distinto, de qué manera puede ser diferente a la que mamá y papá me enseñó. Y no porque sea malo lo que mi mamá y mi papá me enseñó, claro que no, yo lo agradezco y lo amo mucho. Pero tal vez yo o las personas que me están escuchando, tú, a ver, ¿qué patrón voy a romper hacia con mis hijos? ¿No? ¿Y qué patrón podríamos romper hablando desde la sexualidad? Pues este tabú es complicado, sí, muchísimo. Y voy a poner un ejemplo. Hace tiempo estuve platicando con una persona, mamá, de una niña, y entonces ella muy afectada me decía que la niña de 7, 8 años le decía, es que yo quiero tener un novio, es que yo le quiero decirle que si quiere ser mi novio. Y me llamó mucho la atención que le dijo a la niña, no, eso es de niños, eso tú no lo hagas. Ajá, ok. Y yo me quedé así, o sea, fue como, ¿por? Pero hay un porqué. O sea, es lo que estamos hablando. ¿Cómo la mujer va a hacer eso? Sí. Son los roles que tenemos nosotros, son los estereotipos. Y aquí entra, voy a dar un poquito de los olones en sexualidad, y no lo digo yo, lo dice un sexólogo mexicano que se llama, por si quieren investigar, Eusebio Rubio. Él es el que se da cuenta, empieza como a construir estos olones, y sí habla del primero que me dijiste, que es la reproductividad. Sí, claro, nos reproducimos, por eso estamos aquí, y es parte de nuestra sexualidad, pero no lo es todo. E incluso hay mujeres que no pueden dar vida. Claro. No por eso significa que su olón de sexualidad no esté con ellas o no puedan como tal llevarlo a cabo. No, sí. Por ejemplo, las maestras reproducen, dan información que pasa de una persona a otra. Sí. Ahí podría ser el olón de su reproductividad, porque enseñan, ¿no? Y no solo se va a tener hijos, no, claro que no. El olón del erotismo, lo que hace rato te decía, que cómo fue cambiando el erotismo a lo largo de los años, donde ahora ya hay personas que se dedican a mostrar el cuerpo para ganar dinero. Y mucha gente diría, ay no, eso es del diablo. Yo no estoy apoyando nada.
O sea, no. Cada quien. Cada quien sabe lo que va a comprar pues sí. después de este tema. No, exactamente. Si les funciona, pues, y si no, y si realmente lo hagan incluso desde una libertad, o sea, desde, yo estoy segura de lo que hago, no me da pena, no, y yo conozco mujeres y no tienen conflicto y pues está bien, o sea, ¿no? Entonces desde ahí, imagínate, antes cómo iba a existir esto si te estoy platicando que las mujeres se tapaban el tobillo. Entonces ahora imagínate cómo hay toda esta información, ¿no? Que al final evidentemente va a tener una consecuencia, tal vez negativa, tal vez positiva. Aquí podría venir cuando dicen esto que nos dicen de, pues cómo andaba a las 8 de la noche y tan descubierta. O sea, a ver, espérame. Nada, siempre la responsabilidad es para nosotras. Claro. ¿No? ¿Y el otro qué? ¿No? ¿Y el otro qué hace para que esto también suceda? También es educación. Como madres, los que tenemos, bueno, yo no tengo hijos, pero las que tienen hijos varones, ¿qué les enseñan? ¿Qué les dicen? ¿Cómo los tratan? ¿No? Y aquí también se ve nuestra educación hacia los hijos en sexualidad, hablando de reproductividad, hablando de erotismo. El otro es vinculación afectiva, cómo nos vinculamos con los demás. Y aquí te diría, en el tema infantil, en los niños, que muchas veces como que a los niños no se les habla de esto. Y no te hablo de tener novio, tener novia, no, pero de, mira a tu amiga, abrázala, dale un beso, ¿cómo estás? O sea, esta cercanía física que de repente es muy mal vista. Claro que hay que cuidarlo, sí. En tema de sexualidad también se habla de prevención de abuso sexual. También. Claro, y es muy delicado, pero justamente la prevención en abuso sexual viene mucho desde, hay que decir que el abuso sexual se da en un 90% con familiares. Y que se da porque los niños no les enseñan, no les dicen las partes incluso de su cuerpo, ¿no? O sea, porque los manipulan hasta llegar al punto donde pues hay este abuso y dónde está esa parte de decirles, oye, esto es tuyo, esto tienes que cuidarlo, esto solamente puedo verlo yo como tu mamá, yo te tengo que cuidar, ¿no? Y que también al final, cuando el ser humano va creciendo, poder ver el cuerpo como un todo. Sí. Como decir, esta es mi cabeza, ¿no? Como decir, esta es una parte de mi cuerpo, mis hombros, mis rodillas, mis piernas, ¿no? También mencionar todo el cuerpo natural como es. Pero ¿qué dicen? ¿Cómo le dicen? ¿No? Como tu palomita o tu pajarito, ¿no? También el lenguaje impacta muchísimo, ¿no? Entonces yo invitaría a que hicieran consciente esta parte, cómo los educan, qué les dicen, más si tienen niños o niñas chiquitas, ¿no? Y si tienen adolescentes, pues creo que es cuestión de trabajarlo como padres de familia y no entrar al libertinaje, no creo que no, pero la libertad con responsabilidad de poder hablarles de estos temas, donde ellos puedan sentirse libres, también de hablarles de su placer, de hablarles de su sexualidad. No creo que es muy importante esta parte. Y bueno, también en el olón de la sexualidad viene siendo el género, que como tal es una construcción social. Sí, ya ni me digas, porque sí, de verdad, te digo, yo apenas tocábamos temas, digo, ya con mis jóvenes tocan temas, esa parte de que todo es creado desde un constructo social y precisamente, ¿no? Nos ponemos etiquetas como para que no nos dé miedo, porque se va a enfrentar, supuestamente. Exactamente. Pero pues es algo que se va enfrentando. O sea, sí. Es esa parte de que necesitamos que nos los pongan con almohaditas para que no nos sientamos como abruptos, ¿no? Y creo que desde ahí ya como que ya va maquillado. Ya creo que lleva una intención de maquillaje. Sí, lo hacen como incluso para poner un control para la sociedad, un control para nosotros, que no está mal. O sea, al final todo se va construyendo, va pasando. Es como te decía, la sexualidad no existía. Antes del siglo XIV se le llamaba fornicación, pero date cuenta cómo va asociado al pecado. Sí. O sea, es como que lo que quisiera que hiciéramos conscientes. Okay. Por eso nos espantamos, porque eso es pecado. Eso no lo hacen las niñas bien, eso no lo hacen las personas que están sanas, a lo que te decía al principio.
Si sientes placer es que no estás sano, es que estás como que algo te pasa, no tienes un tornillo bien. Bueno, vamos a mandar rápido mensajitos a aquellos que nos están preguntando. Dice, claro. Ricardo dice, un beso enorme, dice, todo bien, perfecto. Es el que nos estaba avisando. Gracias. Bien. Fernando dice, saludos mi Bere y a tu invitada. Gracias mi Fer. Miriana Tapia dice, saludos, excelente tema. Leti Cajina dice, felicidades Bere, es un excelente programa. No, pues yo más feliz por estar con esta mega invitada. Reni Peranta dice, saludos cordiales y ustedes, muy buen tema. Miriana Tapia dice, es impresionante ver cómo nos cuesta trabajo y hablar de este tema, ya que por los introyectos que venimos jalando, sí, cierto, no nos permitimos hablar abiertamente de nuestra sexualidad y sentimos que al hacerlo es algo malo, incluso hasta sucio. Es importante entender que es algo natural para así poder abrirnos al diálogo y poder ayudar a nuestros hijos. Claro que sí, yo te apoyo. Liz Flores dice, excelente tema, el placer empieza desde el disfrute, simplemente de vivir, tenemos derecho a disfrutar la vida y todos los placeres de ella, como la comida, los momentos, las risas, así como nuestra propia sexualidad. Así es, mi Liz, gracias por todos aquellos que escriben. Me gustaría seguir continuando con el tema, pero el tiempo es muy corto y también la sí tiene precisamente otros proyectos, pero yo estoy muy feliz y que no sea nuestra última invitación, sino claro que nos puedas dar continuidad de esto. Con mucho gusto. Porque sí es muy importante. Sí, algo que yo sí me da vergüenza decirlo enfrente de la cámara, pero algo que sí quisiera yo es cómo le hago para poder hablar más abiertamente. O sea, realmente me checo y digo, yo soy muy abierta, como que según yo no me espanto. Pero el estar tocando este tema, el estarlo estudiando, siento que todavía hay muchas barreras de tabús, y yo creo que también los que nos ven. ¿Por qué? Porque precisamente no nos enseñaron. O sea, lo puedes hablar con la amiga, sí, así como tocarlo, ¿no? Y decirlo, o con el amigo. Y incluso da penita. Y da penita. Pero ya hablarlo con los adolescentes, ya hablarlo con niños, decirles, sabes que tienes que hacer esto, el otro, puede pasar esto, puede pasar el otro, esto es un embarazo, así pasa, todo eso como que hasta nos da, pregúntale a tu mamá, o pregúntale a tu maestra, o pregúntale a otra persona, menos a mí. Claro. Entonces, ¿cómo se puede quitar todo esto? Pues mira, obviamente es un proceso. Claro. Imagínate que a una cajita siempre le fueron metiendo a la cajita cierta información, ciertos objetos, llenas la caja, llega un punto donde ya no cabe. ¿Cómo sería? Hablando en ese ejemplo metafórico, pues muy fácil, agarrar la caja, voltearla y sacar todo lo que hay dentro de la caja. En nosotros es desaprenderlo, es, hacer consciente lo que dije hace rato, ¿qué tanto que yo digo que soy, yo soy? Y empezando desde cosas bien básicas, cosas cotidianas, o sea, ¿qué tanto de lo que yo hago es congruente con lo que yo quiero sentir, con lo que yo quiero ser? Y este mensaje pues puede ser, o sea, aplica para muchas situaciones, para personas que no han salido del closet, por ejemplo, para personas que no tienen un buen trabajo, no son felices con su trabajo, para personas que no están con la persona que quieren, hablando en pareja. Es desaprenderlo, y sí es posible. Es difícil, ¿cómo? Pues por medio de la terapia, por medio de incluso, si hay personas que no les gusta la terapia, hay mucha información ya, hay podcasts, o sea, tal vez es la guía, ¿no? De ver qué tengo que escuchar, qué tengo que como resetear, como si fuéramos unas maquinitas, sí, ¿no? Claro. Y entonces programar, ¿no? Exacto. Es como reconstruirnos y hacer consciente qué tan auténtico soy, es lo que yo les diría. Desde esa manera, para poder educar a nuestros hijos de una manera, con una sexualidad sana y abierta, no va a ser que ellos lo hagan, no, es desde nosotros. Desde yo, qué voy a hacer para hacer las cosas diferente y para proyectarlas diferente. Con los hijos, ellos van un paso adelante, creo. Es desde nosotros. Creo que sí, nos están educando bien. Bueno, pues antes de finalizar me gustaría decir dónde estamos grabando, esperando que tengamos pronto una invitación nuevamente. Estamos en la 2 Oriente 809, aquí en Puebla, México. Aquí se encuentra Musa Cultura Visual. Estamos en la segunda área. En la primera área van a encontrar la cafetería, todo riquísimo. La segunda es el foro cultural. Y el tercero es la área de cine cultural. Vengan, pasen una rica tarde y disfruten a Musa Cultura Visual. Y también nos gustaría que en las SIG nos dijeran su próximo taller, porque está en puertas, un taller muy importante, que nos diga de su taller, que nos hable precisamente de todos sus proyectos y dónde la podemos encontrar. Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio. Y sí, mire, justamente hablando en tema de sexualidad,
en el tema de género que nosotros hablamos, el próximo 2 de mayo voy a dar una plática, es para público en general, bueno, me refiero, puede ser hombres y mujeres. La plática es titulada porque a los superhéroes no les enseñaron el poder de sentir. Entonces hablo un poquito de este tema, esta educación en género, de que a ellos los reprimen mucho y que la única emoción que el hombre tiene derecho a sentir socialmente es el enojo. Punto que se enojen, pero ¿qué deriva el enojo? Muchas veces deriva la violencia. Claro. Y si hay violencia, pues no va a ser algún tipo de relación sana, ¿no? Se vienen muchísimas cosas que deriva de la violencia, como hace rato hablamos de los feminicidios, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué siguen tantos feminicidios? ¿Por qué hay tanta violencia? Porque no sabemos gestionar emociones. Como mujeres lo tenemos más permitido. Claro. Los hombres son más reprimidos, entonces, bueno, culturalmente para ellos es más difícil. Los invitaría a esta plática, va a ser el 2 de mayo a las 8 de la noche en Terraza Baniloquio, en Cholula. Bueno, cualquier informe, pues obviamente sería conmigo. Tengo páginas de internet, en Facebook me encuentran como psicóloga Ana Verónica, en Instagram me encuentran como psicóloga-Ana-Verónica, y bueno, mi celular podría ayudarlo para cualquier situación especial que quisieran. Es 2228 99 38 27. Y si no, cualquier duda, pues... Sí, claro, aquí con Cóctel Cognitivo me escriben y yo les paso el contacto para que puedan adquirir este taller, ¿no? Esta charla. Sí, es muy importante, los invito, la verdad va a estar muy bonito, el lugar está muy bonito y la entrada incluye copa de vino y tabla de quesos. Entonces es como para que se sientan en casa. Tal vez haya alguien, alguna pareja que digan, yo quiero ayudar a mi novio y no sé cómo llevarlo, y te invito a una plática. Y van los dos, ¿no? Claro. Porque pues es importante que los dos vayan. Claro. Pues yo feliz de estar con cada uno de ustedes, feliz por estar nuevamente. Gracias a ti por la invitación. Y que nos puedes dar una segunda parte, nos gustaría mucho. Claro que sí, con mucho gusto. Y por las dificultades técnicas perdemos Se nos fue el tiempo, sí. Nos fue un poquito de tiempo, pero espero que sea pronto. Claro que sí, podemos seguir hablando de este tema más a profundidad. Sí. Y a lo mejor nos toca a nosotros movernos a Cholula, ¿no? Claro que Ir hasta Cholula. ¿Y por qué no? Sí, claro que sí, tener este hermoso encuentro. Y pues nos vemos para la próxima. Gracias, bye. Hasta luego. Bye.